Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es martes 26 de abril. Ya está avanzando el mes, a punto de salir, pastor Lizardo. Hoy vamos a ser bendecidos con la lección bajo el título Una sola lengua. Una sola lengua. A donde quiera que usted se encuentre, amigo oyente, por favor, tome una actitud de oración. Hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos vuelves a dar de encontrarnos con tu palabra, de poder compartirla con personas que te buscan cada día a través de esta plataforma y del estudio del folleto de Escuela Sabática. Quiero pedirte que le bendigas hoy, que les ayudes a crecer espiritualmente, que tu gloria brille en sus rostros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, los enemigos de Dios pensaban que estarían seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que iban a construir se elevaría a una altura superior a la que había alcanzado las aguas en ocasión del diluvio. Parte del propósito que ellos tenían al construir esta torre era que todo el mundo los honraría y que serían como dioses y gobernarían a la gente. Pastor Denis y amigos oyentes, esa torre fue planeada para exaltar a sus constructores y diseñada para desviar de Dios la atención de los que vivieran sobre la faz de la tierra, a fin de que se unieran a ellos en su idolatría. Antes que terminara la construcción, la gente ya vivía en la torre. Algunas habitaciones habían sido espléndidamente amobladas y decoradas para ser dedicadas a sus ídolos. Los que no creían en Dios se imaginaban que si su torre llegaba hasta las nubes, podrían descubrir las causas del diluvio. Vamos a la Biblia, a Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4, y vamos a mirar en estos textos por qué la gente de toda la tierra estaba tan ansiosa por lograr la unidad. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Vamos a leer a Génesis, el capítulo 11, los versículos 1 al 4. Dice la Santa Palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego». Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: «Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra». Muchas gracias, pastor. Cabe resaltar que la frase «toda la tierra» se refiere a una pequeña cantidad de personas, que eran aquellos que vivían después del diluvio. La razón de esta reunión se indica claramente que ellos querían construir una torre para llegar al cielo. De hecho, Pastor Denis y amigos oyentes, su verdadera intención era ocupar el lugar de Dios el Creador. Es de notar que la descripción de las intenciones y las acciones de la gente imita las intenciones y las acciones de Dios en el relato de la creación. Su intención se declara explícitamente cuando dicen: hagamos un nombre, una expresión que utiliza Dios exclusivamente en Isaías capítulo 63, versículos 12 al 14. En síntesis, Pastor Denis y amigos oyentes, los constructores de la Torre de Babel
albergaban la ambición equivocada de reemplazar a Dios el Creador. El recuerdo del diluvio seguramente debió de haber desempeñado una función en ese proyecto. Ellos construyeron una torre alta para sobrevivir a otra inundación, si venía otra, a pesar de la promesa de Dios en sentido contrario. Recuerden que ya Dios había dicho que no iba a haber otro diluvio, pero ellos ignoraron la palabra de Dios. Pastor Denis y amigos oyentes, el recuerdo del diluvio se ha conservado en la tradición babilónica, aunque de manera distorsionada, en relación con la construcción de la ciudad de Babel, que es Babilonia. Por cierto, este esfuerzo ascendente por alcanzar el cielo y usurpar a Dios iba a caracterizar el espíritu de Babilonia. Por ende, Pastor Denis, la historia de la Torre de Babel también es una temática tan importante en el libro de Daniel. La referencia a Sinar, que introduce la historia de la Torre de Babel, reaparece al comienzo del libro de Daniel para designar el lugar donde Nabucodonosor ha llevado los utensilios del templo de Jerusalén. Entre muchos otros pasajes del libro, el episodio de Nabucodonosor al erigir la estatua de oro, probablemente en el mismo lugar, en la misma llanura, es el más ilustrativo de esta tesitura. Pastor Denis y amigos oyentes, en sus visiones del tiempo del fin, Daniel ve la misma coyuntura cuando las naciones de la tierra se reúnen para lograr la unidad contra Dios, aunque obviamente este intento fracasa al igual que el de la Torre de Babel. Interesante, mire qué importante esta lección, Pastor Lizardo y amigos oyentes, porque lo que estamos viendo aquí en Génesis 11, escucharemos o veremos el eco en Daniel y en Apocalipsis también. Y mira, Pastor Lizardo, es preocupante que la ideología de unidad haya sido la primera preocupación de los constructores de la Torre de Babel. La frase que encontramos en Génesis 11:1, tenía entonces la tierra una sola lengua. Esto se está refiriendo, Pastor Lizardo y amigos oyentes, al hecho de que esta gente usaban las mismas palabras y sostenían el mismo discurso. No obstante, pastor, la historia de Babel registra el primer intento de unificar al mundo. Por ende, no es de extrañar que este modo de pensar produjera una sociedad totalitaria que no daba lugar a diferencias ni a desacuerdos. Ya usted lo mencionó hace un momento, comparándolo con lo que dice Daniel 3, los versículos 1 al 7, ¿verdad? Donde se menciona el horno de fuego porque los tres amigos de Daniel estuvieron en desacuerdo. Cuando hay ese tipo de sociedad totalitaria, no se admiten desacuerdo. Por eso los tres amigos de Daniel fueron condenados al horno de fuego. Usted mencionó ese paralelismo de lo que ocurrió con la torre y lo que ocurrió con Daniel capítulo 3. El mismo lugar, la misma llanura, los hechos similares, el mismo tipo de sociedad, y que se embarcaron en el proyecto de ocupar el lugar de Dios. Yo no sé si usted observó, amigo oyente, que claramente los constructores de Babel utilizan las palabras de Dios. ¿Usted se dio cuenta? Mire la primera palabra, una interjección, Javad, vamos. Esa palabra inicia dos veces el discurso de los constructores. Usted lo va a ver en el versículo 3 y en el versículo 4 de este capítulo 11 que leímos. Es idéntica a las palabras que Dios usa en el versículo 7 del mismo capítulo. Mire, Pastor Lizardo, la expresión de colaboración comunitaria que se repite 4 veces en Génesis 11, los versículos 1 al 7. Usted se encontrará la palabra hagamos, que recuerda el plural divino de la creación. Hagamos. Usted recuerda a Génesis 1:26. Hagamos. Por ende, esto delata la intención de los constructores de usurpar el poder de Dios. Incluso la palabra hebrea para torre, que se describe en la ciudad de Babel, revela la aspiración de ellos. Esta palabra se relaciona con la palabra gadal, grande, que implica la idea de ambición y de gloria. A menudo esto solo se le asocia a Dios. Usted lo ve en Éxodo 18, el versículo 11. Curiosamente, el pasaje de Daniel 8, que comparte varios motivos lingüísticos y teológicos con nuestro texto que estamos estudiando hoy en esta lección, utiliza la misma palabra gadal
como la palabra clave para describir el intento del cuerno pequeño de autoexaltarse ante Dios mismo. Usted lo puede comparar, Daniel 8, los versículos 9 al 11 y también el versículo 25. Si usted se da cuenta, lo que estamos viendo en la Torre de Babel es un asunto de proyección a lo que ocurrió en Daniel con los fieles de Dios y lo que ocurrirá con los fieles al final de los tiempos. Usted puede identificar los poderes del mal, cuáles son sus tendencias, cuáles son sus acciones, hacia dónde se dirigen. De hecho, amigo oyente, se supone que la torre llegaría hasta el cielo, una especificación que sugiere algo más que la proporción monumental de la torre. A los constructores de Babel los impulsaba la ambición espiritual de reemplazar a Dios. Eso es lo mismo que usted ve en el cuerno pequeño, según lo describe Daniel, ¿verdad? Usted lo está relacionando, lo que revela claramente en su intención de hacerse un nombre. Amigos oyentes, Dios es el único que engrandece un nombre. Así lo relata Génesis 12:2, cuando dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso solo lo puede hacer Dios. Y ellos estaban intentando tomar el lugar de Dios diciendo: nosotros nos haremos un gran nombre. El único que puede hacerse un nombre para sí es Dios. Así lo dicen las Escrituras en Isaías 63, el versículo 12 y también el 14, que un espíritu, el Espíritu de Dios, los guiará para hacerse un nombre glorioso. El único que se hace nombre es Dios. Si usted lo cree así, escriba amén. Escriba amén. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el estudio correspondiente a hoy martes 26 de abril titulado Una sola lengua. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por el día de hoy. Gracias, oh Señor, por esta fortaleza que nos da al estudiar tu palabra. Oh Señor, dirige nuestras familias el día de hoy. Danos tu cuidado y tu protección. Aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.